Con una respetada carrera en el teatro, se destacó como el cuarto actor en interpretar al icónico espía británico. Su enfoque único y sus cualidades actorales aportaron a finales de los años 80 una nueva dimensión al personaje. Conocido por su versión más seria y realista, en este episodio vamos a hablar de Dalton, Timothy Dalton. Y como saben, esta segunda temporada se la hemos dedicado a cada uno de los actores que han personificado al agente 007 James Bond. Y me han acompañado amigos de la comunidad bondiana que he conocido en estos últimos años a través de las redes sociales. Y siempre hay uno que otro que se destaca o por sus conocimientos de los libros, de una película o de un actor. Y ese es el caso de mi invitado. Él es colaborador de Bond en Argentina, cinéfilo, crítico de cine y con una gran admiración a Timothy Dalton. Bueno, también es bueno recordar que ya participó en este podcast en aquel episodio especial que grabamos para los 60 años de James Bond junto con los muchachos de México, Colombia y Panamá. Bueno, y ahora en solitario me acompaña desde Argentina Lucas Manuel Rodríguez. Bienvenido otra vez, Lucas. Hola César, hola gente, ¿cómo andan? Acá gozando de una noche fresca en la sección A. Bueno, Lucas, aparte de escribir sobre Bond en Bond en Argentina, también escribe en la página A Salas Llenas, donde colabora con otros escritores y ya ahí hace redacciones, o más bien dicho, artículos de diferentes películas. Exacto, sí, de las películas que me pidan, pero generalmente apunto a tipo de películas de aventuras, acción, del género más emparentado con la saga que nos compete a nosotros, ¿no? La saga que más nos gusta, la mejor saga del planeta. Pues Lucas siempre ha sido un de esos Bond fans que se van por una línea, y su línea siempre la he notado con Timothy Dalton. O sea, es un de esos fans que conocen al detalle todo sobre este actor, y vamos a hablar un poco de él. Timothy Peter Dalton, que nació el 21 de marzo de 1946, hijo de madre estadounidense y padre inglés, que era militar y también agente publicitario. Dalton creo que era el mayor de 5 hermanos. Creció en Colwyn Bay, eso en el país de Gales, donde residió desde que nació. A los 4 años, la familia de Dalton se trasladó al sur de Manchester, en Inglaterra, donde se matriculó en una escuela de gramática local. Prosperó en los deportes, en la ciencia, antes de que digamos, le picara el gusanillo de la interpretación. Entonces, durante esos años escolares, Dalton asistió a varias producciones teatrales, entre ellas Macbeth de Shakespeare, que al parecer eso fue que lo inspiró a Dalton a hacer carreras en los escenarios. También en la escuela Dalton actuó en otras obras, siguió actuando y se fue dando a conocer en esos teatros locales. Comenzó su carrera dramática, digamos que profesionalmente, en 1964. Luego estuvo en la Academia de Artes Dramáticas de Londres y se estableció como un actor de teatro. Sí, básicamente entre esos años, él, siendo un fanático de las novelas, en realidad primero se vuelve fanático de las películas. Él llega a ver en cines Doctor No en el 62. Él, siempre que se lo entrevistó, dijo que es la mejor película de la saga. Para él fue su gran modelo. De hecho, siempre que se habla de cómo él le dio un giro, desvió el tono de la... Más que desviar, sí, que fue un antes y un después en el tono del personaje a lo largo de la saga, y cómo que a partir de él cambió todo. Si bien se habla mucho de eso, que tiene mucho de realidad, y es verdad que
que el Bond de Daniel Craig tiene muchas cosas del Bond de Timothy Dalton. Timothy Dalton dice, por un lado, que sí, que se quiso orientar más a las novelas, por eso se dice que es el gran Bond literario. Pero por otro lado, él siempre dice que lo que más buscaba, además de eso, era ir al tono de las primeras películas. Sin desmerecer a Goldfinger, ¿no? Pero viste que siempre se dijo eso de que Doctor No y sobre todo de Rusia con Amor son dos películas bien de género espionaje, no tanto apuntando a la aventura, a la espectacularidad y demás. Pero sí, por ahí va forjando su carrera. Ese tipo de películas son las que a él también le interesaban. Lo shakespeariano se lo suele asociar como algo de dramaturgia, como algo de puro soneto, de pura cháchara, de pura verborrea, pero el hombre también se interesó por ese tipo de películas. Su gran debut en el cine es con la película de Lion in Winter, acompañado por Peter O'Toole y Katharine Hepburn. Katharine Hepburn, una actriz estrella. Si alguno de los oyentes o mismo vos tenés en tu colección la famosa colección en DVDs o en Blu-rays que salió, que son básicamente, el contenido que tiene es básicamente el mismo que tienen los DVDs extras de la edición definitiva del 2006 que salieron antes de Casino Royale. Pueden ver que en los extras él, cuando habla de sus orígenes actorales y ese tipo de cosas, sobre todo cuando habla de su inserción en el cine, dice que uno de sus grandes empujones fue haber trabajado tan personalmente con Katharine Hepburn. A mí lo que me interesa de eso es que Katharine Hepburn es una actriz bien de la vieja escuela, pero no de cualquier vieja escuela, sino que es una actriz 100% de la escuela Howard Hawks. Un aspecto que a muchos se les olvida o pasan por alto es que Howard Hawks fue el primer director con el que trabajó Albert Broccoli al comenzar a trabajar en Hollywood. Y esos aspectos, esos tonos, esos intereses, ese tipo de película aventurera que combina géneros, pero géneros bien que no se pierden en tratar de ser profundos, que tienen un tono de profundidad, tienen un tono digno de ser obras repasables, y que cuando uno las repasa encuentra cosas nuevas. Ese tipo de cine que es de Howard Hawks es un interés que fue germinando siempre de alguna forma en los orígenes de las carreras como cineastas Dalton en lo actoral y Broccoli en la producción. Son aspectos que empezaron que florecieron pronto, ¿no? en ambas carreras. Bueno, si querés, vamos directamente si estamos hablando de la década de los 60, podríamos hablar del momento en el que se supone que se le acercan a él para preguntarle si quería ser James Bond. Sí, efectivamente, cuando se retira Connery por primera vez, es que se le acercan a Dalton. Y fíjate vamos a decir, lo exaltado o lo renombrado que él estaba en ese mundo de la actuación, que solamente estaba en el teatro, y ya a Broccoli lo estaba tomando en cuenta. Entonces se le acercan luego de que Connery se va, después de Solo se vive dos veces, pero el mismo Dalton, que tenía 25 años, no lo aceptó. Ahí te voy a romper un mito muy, muy mal divulgado, pero no mal divulgado entre los fanáticos, sino que mal divulgado por el propio Timothy Dalton. Que es, esto lo explica muy bien Charles Helfestein. Él escribió dos making. El making de The Living Daylights y el making de Al Servicio Secreto de Su Majestad. Y es en el Al Servicio Secreto de Su Majestad en el que explica muy bien que nunca pasó eso necesariamente así. Primero que sí, se le acercaron para hablar. Está Broccoli. Broccoli, sí, pero sin Harry Saltzman. Se le acerca a Broccoli a hablar con Dalton, y no necesariamente para ofrecerle el trabajo de Bond, pero las ganas siempre estuvieron de que en algún momento lo sea. Esto lo dijo Broccoli después. La parte en la que se confunde Dalton es en la parte cronológica. No se le acercan en los 60, sino que en los 70. Se le acercan
en el momento en el que no tienen a nadie para hacer Diamonds Are Forever. A principios de los 70 es que se da esa conversación. Y ya para ese entonces, ahí la cuenta cierra un poco más, ¿no? Porque la película esta, su gran debut actoral, que es junto a Peter O'Toole. Peter O'Toole como ya estrella veterana casi, mismo Katharine Hepburn. Pero otro actor que se estaba iniciando con él en ese mismo momento en cine era Anthony Hopkins. Y esa película es del 68. Y si la cuestión es que en realidad se le acercaron en 1970, después de haber perdido a George Lazenby como Bond, después del Servicio Secreto de Su Majestad, cierra un poco más la cuenta, ¿no? Digo, son 2 o 3 años en los que pasaron hasta que la película esta circuló alrededor del mundo. Ahora cuesta un poco entenderlo más porque sale la película y en cuestión de meses, semanas o días ya podemos verlas en nuestras computadoras porque se filtra muy rápido, pero las películas en ese momento solo pasaban en cines y se tardaba mucho tiempo en volverse accesibles, por más renombre que tuvieran los productores. Un productor no podía decir con toda la tranquilidad del mundo: tráiganme esta película que la veo en mi casa. Una persona que sí podía hacer eso era Hugh Hefner en su mansión de Playboy, y así fue como vio Doctor No, pero era muy difícil. Entonces sí, se aproximan a él, pero para hablar. Después hubo otros casos, otros momentos más adelante, en los 80, en los que se supone que se habló con él cuando Roger Moore ya estaba diciendo que no quería hacerlo más después de Moonraker. Pero la verdad es que nunca hubo un momento tan concreto como el momento en el que se va Pierce Brosnan, porque no pudo concretar la diseminación de una cláusula de su serie Remington Steele, que básicamente lo obligaba a volver a filmar intensivamente la temporada que resultó ser la temporada final, y le terminó abriendo el espacio al 100% a Timothy Dalton. Pero sí, eso no quiere decir que Dalton no haya tenido una carrera a lo largo de esas décadas. Él pasó tanto por televisión como por cine. De hecho, estuvo en Los Ángeles de Charlie, estuvo en la película de Flash Gordon como el Príncipe Barin. Tuvo mucho papel estelar, que en el momento en el que él figuró como James Bond, las personas que más o menos miraban televisión o miraban o iban al cine, no resultó una figura irreconocible. Sabían quién era el muchacho. Eso es algo muy común. Quizás el único Bond con el que pasó eso, aparte de George Lazenby o Sean Connery, bueno, tenemos a esos dos y a Daniel Craig, que aparecen de la nada y no se sabía bien de dónde venían. Pero Timothy Dalton, contrario a lo que muchos piensan, es más de como figura de estrella, es más del calibre de Pierce Brosnan y de Roger Moore, de que ya tenían mucha carrera, sí, como figuras en el mundo del espectáculo, ¿no? De pasar por radio, televisión. Pero tú sabes, sí, disculpa que te interrumpa, porque se me quedó algo. No quería ahorita interrumpirte, pero ese dato que tú diste de que realmente no fue en el 68, 69 que se acercaron a Dalton, ahora que tú lo mencionas, tiene lógica, porque si tú miras los materiales extras que están en los DVD, pero me refiero al público nos escucha, él mismo dice: yo tenía 25 años. Entonces, si él nació en 1946, tenía 25 años en el 71, 70. Entonces, es así como tú dices. Exactamente, y aparte, tanto en los extras de Al Servicio Secreto de Su Majestad como los de The Living Daylights, su nombre es Peligro, o alta atención para los oyentes españoles, no hay un momento en el que a ver, siempre que se habla del momento se acercaron a Dalton, primero se dice que fueron como 4 o 5 veces, pero no hay una sola vez en la que no se diga que la primera vez fue para hacer el Bond que terminó siendo George Lazenby, y no es así. Es un dato que evidentemente es un efecto Mandela en el mundo Bond. Acá estamos no para andar corrigiéndolo todo el tiempo, pero por lo menos si vamos a hacer un programa, zanjarlo de entrada y aparte no es de merecerlo, ¿no? Pero no, por lo contrario.
No estoy muy seguro, pero yo creo que, no estoy muy seguro, pero creo que sí, que en el disco de Al Servicio Secreto de Su Majestad, creo que se menciona a Dalton, creo, no estoy muy seguro ahora. Pero lo que sí estoy seguro es que el mismo Dalton dice, yo tenía 25 años y por eso lo rechacé. Entonces, para 25 años, él tenía en el 71. Exacto, y sí, dice que lo rechazó, pero para mí eso es más campaña de darle un poquito de leña a la cuestión de siempre te buscamos, siempre te quisimos. Sí. Quizás no necesariamente, es el famoso de la película del hombre que mató a Liberty Balance de John Ford, ¿no? De imprimir la leyenda. De, bueno, tenemos estos ingredientes, pero vamos a elevarlo un poco más, así tiene más mística. Pero sin desmerecerlo, todo lo contrario, es mi actor favorito. No solo mi actor Bond favorito, sino que mi actor favorito. Nada, básicamente, yo creo, hay un mal muy común en toda la saga de Dalton. Que son solo 2 películas, y no es nada menos decirlo que, bueno, uno es que se lo suele desmerecer sin... Los que recién... comúnmente, cuando tenemos a un Bond fan que se inicia con Brosnan o con Craig, se ve para atrás y dice... Sí, ya entiendo. Quiere solo 2 películas. Claro, quiere solo 2 películas. Quiere decir que tan malo fue. ¿Qué pasó? ¿A vos qué te pasó? ¿Vos las alquilaste en VHS? De verdad, en su momento. De verdad, sí. Eso yo te lo iba a comentar. Porque después de George Lazenby, Dalton es el otro que está menospreciado. Y es por eso, porque solamente se enfocan o ven, Dalton hizo 2 películas y que Lazenby hizo 1 película. Pero es que no, yo digo que no hay ningún Bond malo. Ninguno es malo. Cada uno tiene, como decimos por acá, lo suyo. Y Lazenby, ya sé que le hicimos un episodio a Lazenby, vayan a escucharlo, pero Lazenby, siendo un actor sin experiencia, lo hizo correctamente bien. Y también que, bueno, hasta fue nominado en los Globos de Oro, en una categoría que ya no existe, pero fue tomado en cuenta porque actuó muy bien. Y de Dalton, ni se diga. O sea, en las 2 películas, sus 2 actuaciones son fenomenales. Entonces, no se puede medir un Bond, un actor, por la cantidad de películas. No, jamás. Y aparte, si vamos al caso, sí, fueron solo 2 películas, pero él fue James Bond durante 8 años, básicamente, porque él esperó hasta cierto punto en el que para él se convirtió en una cosa incierta y hasta quizás innecesario para él llegar a hacer una tercera película. El aplazo ese de los famosos 6 años y medio hasta que salió de Licencia para Matar hasta GoldenEye. Pero sí, igualmente, al margen de que uno piense eso, primero está la cuestión de la cantidad de películas. Después está la cuestión de que Lazenby suele perder en términos de apreciación por los fans, porque cuando los fans retroceden y empiezan a ver todas las películas, por lo menos de Dalton, y acá está esto que yo digo de que Dalton, contrario a lo que uno piense, tiene más la figura de estrella del Star System, similar a Brosnan o a Roger Moore, que es, uno ve las películas de Dalton y reconoce a un actor, ¿no? En cambio, con el caso de Lazenby, ven la película de Lazenby y les parece un actor muy, muy trabado, un poco fuera de lugar. Y cuando se enteran de que era su primera película, que era un modelo que filmaba publicidades y nada más, un poco le cierra. Sin embargo, pasa que más mirás las películas, yo siento que pasa esto que vos decís, que uno lo vuelve a mirar y decís, disculpame, pero al margen de que sea la primera, para ser la primera es espectacular y ni hace falta considerar que sea la primera. Actúa muy bien Josh Lazenby. Actúa muy bien. Y es una de las mejores películas que tenemos. Sí, también. Bueno, pero suele pasar mucho que los que no saltan a considerarse Bond fans, ven la de Lazenby y les sigue pareciendo una película menor, mal actuada, larga, lenta y aburrida. A mí quizás me pasó en unos primeros visionados, pero con el tiempo más la mira y dices, para mí no dejó de subir. A todos nos pasó, sí. Pero ya cuando tú conoces ya el mundo del cine,
cuando tienes los conceptos claros de apreciación cinematográfica, ya es diferente. Y cuando conoces al personaje, cuando conoces al Bond, cuando has leído sobre lo que escribió Fleming, entonces ya tu percepción es diferente. Total. Igualmente pasa mucho con Dalton. Yo decía que habían dos males o dos prejuicios con Dalton, que era uno, que duró poco. Dos, que pasa algo que él justamente en los extras, justamente en esa parte que vos mencionaste, de cuando él habla de su edad en la que lo llamaron para hacer Bond de muy chico, y que según él la rechazó, él menciona que hay algo que, a él le preguntan si hay algo que sería para él lo peor que le podría pasar a esta película de Living Daylights antes de estrenarse, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede decir una persona al salir de ver la película? Y él dice algo que es lo que más se dice de las dos películas de él, que es: Dalton está espectacular, pero la película no está tan bien. Lástima que no le tocó una mejor película. Se suele decir mucho eso de las películas de Dalton. Vos estás muy familiar. ¿A vos no te parece ajeno esto que te digo? Se suele decir que las películas de él están bien o muy bien, pero que no son las mejores. Sin embargo, lo que más pesa en las dos películas es la actuación de él. Y se suele decir mucho que mejora la actuación en la segunda entrega, porque está esta cuestión de que sí, de que la primera película tiene algunos tonos, tiene algunas pinceladas del tono de los 80 de Roger Moore, y quizás algo a lo que se quería apuntar en caso de que Brosnan iniciara ese Bond, pero queda clarísimo que cuando se hace Licencia para Matar es una película que nace específicamente para Timothy Dalton. Eso lo entiendo, lo veo, lo comparto, pero a mí me pasa que si me tengo que quedar con una de las dos es con The Living Daylights. The Living Daylights básicamente es mi favorita de las películas de Bond, y no quizás mi película favorita de la vida. Pero Licencia para Matar no se queda tan atrás. Hubo mucho tiempo en el que pensaba que era una película bastante menor en comparación, y que también le pesaba mucho el contexto. De hecho, a Licencia para Matar, viste que es una película que se le critica mucho, que se mete en el mundo del narcotráfico, cuando eso era algo que estaba muy de moda en los 80 con la serie de Miami Vice de Michael Mann. Se le suele criticar eso, que le pesó el querer estar a la moda, y no es tan así. Y aparte, Bond siempre quiso estar a la moda. Si bien los 60s, para mí la década de los 60 está un poquito idealizada, como ese momento en el que era todo original. Hay mucho original, quizás la más original por cómo combinas muchos aspectos, desde los autos deportivos hasta mujeres hermosas, hasta todos los aspectos que nos gusta de Bond. Quizás sea Goldfinger, pero todos esos ingredientes vienen de un lugar, y Bond para mí siempre se destacó por poner en alza esos valores. Y si uno va para atrás, vos recién mencionabas a las novelas como El hombre del revólver de oro de Francisco Escaramanga, es la juega básicamente de un traficante de droga, y estamos hablando de una novela que sale a principios de los 60, a mediados de los 60. Bueno, antes teníamos en el cine a Live and Let Die, Mr. Big es un traficante de opio. Y bueno, hablando de opio, en la película anterior de Living Daylights el kit de la cuestión, uno de los tres aspectos más importantes, es el opio, justamente. Por eso creo que a estas dos películas se las suele menospreciar. Si bien están cada vez más valoradas, sobre todo por la actuación de Dalton, creo que se les suele menospreciar mucho ciertos ingredientes que más los miro y siento que de verdad dieron mucha cátedra. De hecho, me suele pasar que más miro las 5 películas de John Glenn y creo que se le critican menudencias, como el grito de Tarzán en Octopussy, o que se disfrace de gorila y después de payaso. Pero uno lee novelas de John le Carré y son aspectos que ahí están también. Si tuviésemos que hablar de elementos originales en las dos películas de Dalton, uno diría que quizás el auto es algo 100% original, ¿no? El Aston Martin V8. Que aparte es el gran regreso de la marca Aston Martin a la saga Bond. Claro. Porque en toda la era de Moore no estuvo. Moore no tuvo ningún Aston Martin. Hubo 2 cosas que no tuvo Roger Moore. Los Aston Martin, bueno, 3 cosas.
los Aston Martin, Blofeld, y el pedirse él mismo un vodka martini agitado no revuelto. Él siempre él toma, pero se lo pide siempre a alguien, él nunca se lo pide personalmente. No tiene nada original la serie, digo que a veces suele pasar que se le critican aspectos como esto ya lo hizo antes no sé quién, esto fue una cosa de moda. Básicamente todos los aspectos ya se vieron en otro formato, en otra ficción. Y no le pasa solo a The Living Daylights y a Licencia para Matar, le pasan a casi todas las películas de Bond. Entonces, ¿qué sí tienen? Yo creo que un aspecto que tienen de fabuloso estas películas, ¿cuál es la postura de Dalton? Dalton dice volvamos a las novelas, básicamente lo que más quiere es volver a Casino Royale y sobre todo a el tono... si bien James Bond es un espía, viste que Doctor No se suele hablar, y muy correctamente, de que en los primeros minutos o la primera mitad de la película, Sean Connery la juega más de detective que de guía. Claro, y es más un buscapistas que un espía realmente. Es más, son más espías los tres Blind Mice, los tres ciegos que lo persiguen, los tres que matan a Strangways. Esos son más espías que Bond en la primera mitad, y Bond es más espía, Bond es el que detecta, ¿no? De rebote juegan al gato y al ratón. Y a Dalton le gusta ese aspecto. Eso lo quiere recuperar un poco, pero quiere hacer que Bond... Vos fíjate que Bond en la primera película no hay un momento en el que se equivoque. Siempre que hay un desvío en el argumental, siempre que pasa algo, siempre que le llega una noticia, Glenn nos permite ver un gesto, por más mínimo que sea, de Dalton, ya sea en primer plano, en segundo plano, plano general o plano medio. Siempre hay un gesto daltoniano que pone cara de ya sabía que esto iba a pasar, o no me creo un carajo que esto haya sido así, voy a hacer esta otra cosa. Siempre uno lo ve decidiendo, no hay un momento en el que no decida, y no hay ningún momento en el que decida mal. El único momento en el que se confunde es cuando lo envenena Cara. Básicamente se deja llevar. Uno puede pensar que la subestima a ella, pero básicamente le pasa un poco por amor, ¿no? Cuando uno mira esa película y diría, wow, este Bond no se equivoca nunca. Bueno, por el final también le pasa que va a combatir contra Whittaker y un poquito desarmado, ¿no? Porque lo llega a matar a Whittaker, pero no llega a matar a todos sus guardaespaldas, y de casualidad lo salva Pushkin. Bueno, tanto se habla de la última película como su plan es un poco quedarse sin un as bajo la manga. A Dalton también le pasa, pero lo salvan de milagro. Pero así como uno ve The Living Daylights y piensa en un Bond en el que nunca se equivoca, ve Licencia para Matar y pasa todo lo contrario. Es un Bond que se equivoca constantemente. Es un Bond que pone en riesgo muchas vidas. Sin quererlo, no, con una motivación personal, con una venganza, ¿no? Pero se muere Squalo, Sharky, uno de sus colegas. Sí, ya te iba a mencionar que en ambas películas está el motivo de la venganza. Sí, en la primera mitad. Ojo, en The Living Daylights está, pero no está, porque... Bueno, pues cuando matan a Sounder, ahí él cambia y quiere... No solamente a Sounder, también cuando al principio asesinan a los otros dos agentes, los dos agentes 00, 002 y 004. Ahí matan a uno, a 00, no me acuerdo ahora si era 002 o 004. A uno solo mataban. Pero... Sí, está la cuestión, pero siempre es algo común, es un gaje del oficio, porque él no deja de trabajar para la corona, ¿no? No quiere decir que la motivación no esté, pero cuando está la motivación personal es más propenso a confundirse. Porque sí, la muerte de Saunders no es una muerte que él precipite. Saunders va a buscar, de hecho es más una ignorancia de Saunders que de él. Lo mismo al comienzo en el ejercicio en Gibraltar. Ahora, es más un error, compañero. Es algo que son cosas que él no puede prevenir. Las cosas de Licencia para Matar sí las puede prevenir. Sí. Y lo pasan por arriba.
Ahora que mencionabas la muerte de Sounder, aquí viene lo que hablé al principio sobre el nivel de actuación de Dalton. O sea, fíjate cómo él cambia de actitud, de presencia, de mirada, cuando él tiene contacto con Cara y se hace pasar por un amigo de Georgie, de Costco. Entonces tú ves a Bond muy, digamos que amigable, sonriente en el parque de pequeña diversión en la noche. Y cuando matan a Sounder, oye, el rostro le cambia. Y cuando se lo dice a Cara, el mensaje fue recibido. O sea, pone una cara de asesino, digamos así. Que ahí es que yo digo, no, este tipo, como decimos acá en mi país, este tipo es un actorazo. Sí, acá también tenemos esa expresión. Pero a lo que voy es esto, César. Que sí, uno podría decir que es un punto de quiebre. El momento en el que muere Saunders. Que él mira al globo, lo revienta con las manos, mira hacia arriba, ve a los globos que están flotando y casi le dispara a un niño. Y cómo se dirige a Cara es una forma muy distinta a la de todas las veces anteriores. Y que también en la secuencia siguiente, cuando lo ve a Pushkin con Virginia Hay, que va y él la desnuda a ella para distraer al guardaespaldas. Es muy agresivo. Hay un cambio de tono ahí, pero a la vez apenas le sale. Hay un cambio de tono, pero a la vez cuando le sale el plan de la falsa muerte de Pushkin y se lo llevan las chicas de Felix y vuelve a ver la cara, y ahí es cuando él baja la guardia y deja que le dé que ella lo envenene. Pasa mucho eso en esta película, ¿no? Que es como una montaña rusa el Bond de Dalton en esta película. Es un sub y baja. Más que un sub y baja, es como un auto. Sabe cómo bajar los cambios, sabe cómo usar el embrague, pero como gaje del oficio, ¿no? De saber en qué momento tengo que hacer tal y cual cosa. Sí, obviamente, siempre que la circunstancia siempre te somete a actuar más de una forma que de otra. En cambio, Licencia para Matar, si bien también está la venganza incluida. Sí, pero la venganza es un punto de partida personal y es el punto de partida definitivo. El punto de partida definitivo en la película anterior es más bien una cosa de hay un asunto político que se está desdibujando que después nos enteramos de que es por una transacción comercial de un pacto triple de intercambiar diamantes por un triple comercio entre diamantes. Y hay diamante, el opio y armas. Sí, correcto. Que básicamente es todo un conflicto político a raíz de dinero, de traiciones, sí, pero dinero, y en el medio del campo de batalla muchos agentes muertos, casi nunca civiles. Sí, básicamente en The Living Daylights no muere ningún civil. En Licencia para Matar, en cambio, tampoco hay muertes de civiles, pero sí pasa esto de que directamente el disparador es una venganza personal. Una venganza personal pero que constantemente lo va llevando a la ruina. Todo lo que pasa es casi por culpa de Bond. Y no es que Bond es un tonto o se confunde. Y tampoco es una cuestión de que Dalton lo dice en las entrevistas, de que para él Bond es tan villano como los villanos. Yo eso lo escucho, lo admiro, todo lo que quieran, pero no creo que sea así. Y tampoco en un caso como este, que es al margen de digan todo lo que quieran de No Time to Die, pero en ese aspecto esta es una película mucho más drástica para quien la juega, para qué hace realmente, porque de nuevo muere mucha gente por culpa de él. Fíjate que el mejor espía en la película, el mejor espía en Licencia para Matar, ¿quién dirías que es? Yo diría que es Pam Bouvier. Es un personaje que no para de estar acorde a las circunstancias, que no para de dirigir bien el devenir de las acciones. Bueno, fíjate que cuando se reúne con ella en el bar, con Benicio del Toro, ella le pregunta, ¿venís armado? Y él saca la Walter. Y ella le hace un gesto de no, te venís más con una escopeta. Una escopeta. O mismo cuando él la ve desde lejos con los binoculares, que está transando algo con alguna especie de negocio mudo con Keller. Ahí empieza empieza a dudar de ella y la va a apurar y le dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué? Y ella le dice, no, estaba haciendo una transacción con los Stingers, con los misiles, y en el actito que vos hiciste de tratar de matarlo a
a Sánchez a la distancia, que encima te salió mal porque te agarraron los de los narcóticos de Hong Kong, si vos me dejabas hacer lo que estaba haciendo, íbamos a resolver el caso mucho más rápido de lo que vos estás haciendo ahora. Y mismo en el final, ella lo salva en todos los sentidos posibles, lo salva de la trituradora, lo lleva hacia el camión cisterna, lo saca del desierto. La mejor espía en la película es Pam, definitivamente. Lo que importaba en una película como Licencia para Matar era que se concretara una venganza personal con la muerte de Sánchez. Ahí es cuando termina la película. Ahora, vos en una de las preguntas que me habías hecho, ¿qué puedo señalar en relación a los artilugios de Q? Justamente dos aspectos que me encantan de estas dos películas es que hay dos emblemas muy claros, dos dispositivos muy claros que acompañan a Bond a lo largo de la película. A ver, la década de los 80, dice Michael Wilson, y en gran parte es verdad, bastante acertado lo que dice, que Michael Wilson, viste que en ese momento en los 80 empieza a ser uno de los productores de la saga junto a Broccoli. Sí, aparece como productor. Y por primera vez es que aparece ya Bárbara como productora asociada. Y a lo largo de los 80 también fue guionista Michael Wilson. Sí. Y algo que se autopropusieron ellos, sobre todo viniendo de Wilson, a partir de Solo para sus ojos, es que Bond se salvara la vida la mayoría de las veces sin la necesidad de recurrir a los artilugios. A mí me parece que si uno agarra película por película o a la saga en general, Bond no es que todo el tiempo... Hay una visión de que Bond solo se salva la vida con artilugios y no creo que sea tan así. Pero es cierto de que uno más las mira y entiende por tono de que buscan algo más... soluciones más caseras, por decirlo de alguna forma. Y hay dos emblemas, dos dispositivos que acompañan a Bond a lo largo de la película, de las dos películas, de estas dos de Dalton, que son en The Living Daylights es el llavero. Sí, el llavero que se activa. Sí, que con el llavero con llamador que si silbas las primeras notas de la Rule Britannia, larga un gas paralizante y si uno hace el silbido de un lobo, explota. Y en Licencia para Matar, el dispositivo que a él siempre lo acompaña es el encendedor. El encendedor que es de Philips, no es el artilugio de Q. Ah, ok, sí. Pero sabes que yo noto, hablando de los artilugios en estas dos películas, no fueron aparatos tan exagerados como lo vimos en la era de Moore. Es posible que... Claro, a eso voy, que son más que elementos caseros. Uno podría abrir, o podrías estar en la cocina de tu casa, abrís un cajón y te encontrás con un llavero o con un encendedor. La llave que abre todas las cerraduras, o sea que no son... Sí, una llave universal que abre el 90% de las puertas del mundo. Los binoculares que usa cuando está en Tanger, que está observando a Pushkin, sí, con Virginia Hay. Está ahí con su amante. Yo creo que el único aparato que yo me encuentro exagerado es el rifle al principio de The Living Daylight. O sea que está bien grande. Bien grande. Y sí, quizás decís eso porque ya tenés en perspectiva el rifle que usan en Licencia para Matar, que es verdad que es más sofisticado y hasta más fácil de transportar de una manera... Es más fácil de transportar de una manera menos sospechosa. A mí ese rifle siempre me encantó, me encanta el momento en el que tiene todas las balas en la cama y las va armando, las va separando y le pregunta, Saunders medio como que lo reta y le dice, ¿por qué no usas esas? Y dice, porque estas sí atraviesan. Ese aspecto me gusta. No me desagrada, pero sí, es verdad que es una película muy, muy distante de la miniaturización de la tecnología, algo que una película como al servicio secreto de su majestad lo intenta incorporar en la primera escena. La miniaturización de la tecnología, que las cosas sean más portables y te las puedas poner en el bolsillo sin llamar la atención, es algo muy propio de la década de los 90, 2000 quizás. En realidad es algo que se trataba de incorporar en los 70 y no pasaba. Y fíjate que la película de Servicio Secreto de Su Majestad, en los primeros minutos de la película, cuando está hablando Q con M, le está hablando de eso, de podríamos incorporar esto y a M no le interesa para nada.
Pero bueno, volviendo al llavero y al encendedor, a mí me gusta mucho la utilidad que se le da en 3 pasos muy, muy poéticos y simbólicos. Que básicamente, fíjate que a Timothy Dalton se le presenta ese llavero de una manera tradicional, de una manera indicial muy conocida, que es en el laboratorio de Q. Te muestro lo que es esto, te muestro para lo que sirve y alguna utilidad le vas a dar. Él lo usa la segunda vez que nos muestran esas llaves es en la primera vez que le da un uso. ¿Te acordás cuándo es? En la cárcel, ¿no? Cuando... Claro, en la celda, sí, para liberarse de la prisión esta de Afganistán, antes de que lo encarcelen, para huir con Kara, y en el medio para aliarse casualmente con el líder de la resistencia afgana. Eso es un aspecto muy, muy curioso. Y la tercera vez que lo utilizas en la casa de Whittaker, que le pone el llavero en el busto del duque de Wellington, silba, hace el silbido de lobo y explota y se le cae la columna encima. Y cae sobre el ejército, sobre la maqueta que él estaba armando. A ver, tiene tres usos particulares. La presentación, un uso desviado y un uso liberador definitivo, que es el explosivo, ¿no? Me gusta ese ritmo, ¿no? De 1, 2 y 3. El encendedor lo tiene de la misma forma también. Viste que el encendedor, si bien no es uno de los artilugios de Q, se presenta en la boda de Félix y de Della. Se le presenta con la marca, la insignia de James, de la firma que tiene, ahora no recuerdo, Amor para siempre, Félix y Della. Della y Félix. Della y Félix. Se presenta ahí. Tiene una segunda utilización, que es en la mesa de póker, cuando está jugando, cuando reparte las cartas Lupe, él pone el encendedor arriba de la mesa. Y en ese momento, a esa mesa, por una milésima de segundo, se puede ver que ese encendedor está siendo enfocado por la cámara de vigilancia con la que la está viendo Silva. Sí. Y la tercera vez que se usa el encendedor es cuando lo tiene Silva a punto de asesinarlo con un machete, y él aprovecha la gasolina que tiene impregnada en el traje y le incinera. Es más, hasta le muestra el grabado del encendedor. El grabado que está escrito. Fíjate eso, que de alguna forma él en un comienzo trata de hacerle entender quién es. Porque vos fíjate que Sánchez muere sin saber quién es él. Sí. Él trata de mostrárselo con una cámara y en el momento que se lo revela lo mata. No, ahora que hablamos sobre los artilugios y sobre Q, yo creo que esta es posiblemente, Licencia para Matar, sea la película donde Q tiene más tiempo en pantalla, porque lo ayuda en el campo y se queda bastante tiempo. Yo tengo mis dudas de si está más en No Time to Die, de si está más en Spectre. Creo que el de Ben Whishaw se ganó un buen terreno en ese aspecto, ¿no? Y simplemente Llewellyn es insustituible. A mí, ¿quién no tiene a Llewellyn como el favorito? Sí, bueno, la pregunta debió ser entonces con el Q de Desmond Llewellyn. En esta película tiene más tiempo en pantalla, porque solamente en las anteriores lo veíamos, ¿verdad?, entregándole los artilugios a Bond, pero en esta con Dalton tiene bastante tiempo. También te pongo en duda el caso de Octopussy. Más miro Octopussy y más pongo en duda eso. Si bien es verdad y entiendo lo que dicen, ¿no? Pero sí, tiene un papel inusual en Q. Ahorita que mencionaste a Pam, la química entre Dalton y sus coprotagonistas, Kara y Pam, es un aspecto como si siempre destacable en las películas. ¿Cuál es su opinión sobre ambas y su influencia con Bond? Te hago la pregunta porque él tiene la diversidad de dos chicas Bond totalmente diferentes. Kara es la chica Bond tierna, que hay que protegerla y que rápidamente se enamora de Bond. En cambio Pam, que es una agente de la CIA, es fuerte, se vale por sí misma y encaja bien con el enfoque más realista de las películas de Dalton. Sí, a mí hay algo que me pasa, que es que más miro la saga y más pongo en duda esto que se suele decir, que es que hay chicas Bond descartables. O sea, que terminan siendo un lastre para el argumento de la película.
Pero si tengo que agarrar solo los dos casos de Dalton, y podemos incluir tranquilamente Lupe, de Licencia para Matar también. Sí, totalmente. Kara es una chica que es presentada como la mujer más ingenua del mundo, mantenida por un traficante, un tipo que trafica armas, opio y diamantes. Se la está ganando con regalos, porque le regaló el chelo. Con regalos, con becas académicas, con todos los lujos del mundo. Ahora la cuestión es, ¿qué pasa cuando esta mujer toma conciencia de todo eso? ¿Quiere seguir formando parte de eso o quiere buscar su propia manera de conseguir las cosas? Lógicamente cambia por completo. De hecho, uno ve el giro del Stradivarius, que cuando ella está tocando al principio está bien, y cuando termina tocando el concierto final con John Barry dirigiendo la orquesta, uno ve la perforación de la persecución con el trineo, que es una perforación que terminó quedando porque es un Stradivarius, es uno de los instrumentos más caros del mundo, si no es el más caro de todos. El cambio no es solo físico, y lo académico no era algo que lo garantizara Koskov, sino que era algo que ya era propio de ella. Pero sí, efectivamente, ella se entera de eso y empieza a tomar su propio rumbo, empieza a operar por cuenta propia, empieza a decidir Kara progresivamente. El arco que tiene Kara es extraordinario en The Living Daylights, y no se lo suele apreciar mucho, se suelen quedar con el aspecto de la niña enternecedora y tonta, y se olvidan, ingenua, y se olvidan por completo del momento en el que está todo el ejército de la resistencia afgana, del Mujahideen, habiendo hecho la transacción con el opio, dejándolo a Bond en un camión solo con una bomba a punto de estallar, y ella para encarar. Ella le quita el arma y sale atrás de él. Sí, no van a hacer nada, ¿qué? Y él dice, no podemos, ya hicimos el trato. Le roba la AK-47, cabalga y este muchacho dice una frase espectacular que es: mujeres. Sí. Es extraordinario, pero ahora, si Kara no hace eso en ese momento, Bond muere. Bond se queda solo y no puede hacer absolutamente nada. Lo liquida. Si bien él ya está dentro del Hércules, lo vuelan en 1000 pedazos. Por más de que Koskov diga no le disparen al avión, en algún momento lo van a liquidar. No hay manera de que salga vivo de ahí. Kara es necesaria es una palabra detestable la de necesario sí, necesario no, pero Kara es fundamental en la película. Sin Kara no hay película. No hay Bond al final, no hay Bond vivo al final de la película, realmente. Al margen de que después, bueno, también hacen eso con los villanos. Sin salvarle la vida a Pushkin, Bond muere también. ¿Tú sabes algo? Hasta el momento se tenía por lo menos 2 chicas Bond en cada película. Aunque la secundaria o la novia del villano, la femme fatal, una con poca presencia. Pero yo creo que en The Living Daylight solamente tenemos una chica Bond, claro. No sé si contar a la que aparece en la secuencia pre-crédito. Sí, es un fuera de campo, pero sí, es una de las chicas con las que Bond claramente tuvo relaciones sexuales, pero no fueron en pantalla. Pero sí, como que se nota como que solamente tenemos una chica Bond. Bueno, vamos a hablar un poco de, ahora que mencionas los villanos, yo creo que The Living Daylight es bien particular por eso, porque tiene varios villanos muy buenos. Tenemos a Cosco, que yo digo que es el villano principal. Tenemos Whittaker, ajá. Y a Necros, el asesino de Workman. Sí, excelente. A mí ese es claramente es el típico sicario, el típico matón alto, rubio, casi mudo que teníamos en películas anteriores, y eso me gustó mucho, que ese personaje o ese tipo de personaje volviera. Y en Licencia para Matar tenemos a este nuevo narcotraficante Sánchez y su sicario, que es Benicio del Toro. Benicio del Toro es el henchman de Sánchez. Keller, el que está haciendo el pacto silencioso con Pam, es un poco un henchman, pero que nunca llega a accionar. Sí, más henchman de
El más esbirro de Sánchez es definitivamente Benicio del Toro. Pero sí, es verdad que está todo muy... Quizás se siente todo más consuetudinario, no se siente más tan glamuroso, y no lo digo ni como algo positivo ni como algo negativo, porque hay algunos que lo dicen como algo positivo y otros que lo dicen como algo negativo, pero sigue con esta búsqueda, ¿no? de tirarle un cable a tierra a Bond después de Moonraker, de hacer las cosas un poquito más propias de la vida cotidiana. Pero sí, muchos detestan no poder detectar un villano claro en The Living Daylights. Si bien vos lo dijiste claramente, para mí también el villano es Cosco, al margen de que sea el hombre que pasa de un bando a otro. Los bandos a los que va cambiando no determinan quién es el villano y quién no. Él es el que va cambiando de lugar, y por culpa de él mueren todas las personas que mueren en la película. Ahora, algo particular también de esta película de Living Daylights es que yo creo que después de Blofeld, no recuerdo otro villano que no haya fallecido. O sea, Cosco queda vivo en esta película. O sea, es un villano que no muere. Sí, no muere, pero no muere en pantalla, porque cuando dice que lo va a llevar a la Diplomatic Badge, no nos queda muy claro qué es lo que está haciendo Pushkin con esa directiva. Aunque hay algunos esbozos que apuntan a que no, que lo que se quería era recuperarlo para una tercera película con Dalton, o una cuarta quizás. Pero sí, en definitiva no muere. Creo que, si lo pienso rápido, no, aparte de Blofeld no hay otro. ¿Qué de cierto que el personaje de Pushkin, o sea, iba a ser el mismo general Gogol, pero como ya estaba en avanzada edad, decidieron, vamos a decir, crear este personaje? Sí, eso es 100% cierto. Fue cambiando a lo largo de la película. Mira, ok. Por eso aparece al final. Él aparece al final. Sí, aparece al final, ya. Y tiene más sentido que aparezca al final, acompañado por M. Usa una especie de saludo entre las dos potencias, ¿no? Ya no pasa nada, acá está todo tranquilo. Pero no, sí, eso es cierto. En un momento se pensaba en Gogol, en el lugar que estaba ocupando Pushkin. Pero después, por cuestiones de edad, y aparte creo que el casting de John Rhys Davies queda espectacular. Acá está espectacular. El primer plano que lo presenta es... Sí. Ya uno siente la importancia del personaje, ya uno siente la calidad actoral que se distingue de todo. Porque el personaje de este es un espía, pero es del bando contrario y lo tengo que liquidar. Suele ser un personaje que las películas se lo sacan de encima muy rápido. Y esta película no solo no se lo saca de encima, sino que los momentos que te dan y la interacción entre los dos, bueno, se habla mucho de cómo fuera de pantalla, detrás de cámaras, Dalton y él recitaban mucho a Blake, recitaban poesía mutuamente, practicaban eso para lanzarlo todo adelante en el momento de filmar. Y eso, si bien uno puede pensar que es algo muy pretencioso, ves la secuencia en la que él lo está por matar, cuando lo amenaza de matarlo ahí adelante, decime la verdad o te mato. Es una escena extraordinaria, es una escena en la que no hay nadie que no lea las novelas de Fleming y no te diga, cada vez que leo estas novelas siempre se me mete esa escena en la cabeza, porque es 100% literaria, es literaria y llevada al cine. Pero sí, se distinguen mucho las dos películas en esos dos aspectos de ir rotando roles. Los villanos. Pero bueno, creo que los villanos y los roles de los súbditos de los villanos, pero creo que en algún aspecto Licencia para Matar tiene más claro, no lo digo denostando a The Living Daylights en el balance, porque a mí me gusta ese aspecto de The Living Daylights en el que haya, si la trama es una confusión de espionaje de una persona que va cambiando de bando, que los dos bandos estén en una posición, no digo neutra, pero sí de balanceada, no me parece mal que los villanos estén en ese costado, y que el enemigo básicamente sea más una cuestión de un intento de tercera posición por parte de una rutina comercial.
En cambio, en Licencia para Matar, creo que el semblante de Sánchez como villano definitivo queda más marcado a fuego. De hecho, me ha pasado en los últimos años que me planteo seriamente si Sánchez no es mi villano favorito. Ahora, las películas de Dalton, ahora que tú mencionas a Sánchez, trataron temas de corrupción y de narcotráfico. ¿Cómo tú crees que encajaron estos temas en el contexto de la década de los 80 y en la narrativa de Bond? Porque, mira, yo voy a usar la palabra que siempre dice Bárbara, reinvención, que para algunos como que es algo nuevo. Y no, tú mismo lo dijiste, Bond siempre se ha reinventado, sobre todo cuando hay cambio de actor. Además, esa reinvención conlleva adaptarse a los tiempos que se están viviendo y a la problemática, digamos que mundial. Entonces, la audiencia de los 80, de esas películas de acción, estaba cambiando en esos años. Y yo creo que el público que estaba buscando narrativas más realistas y personajes más complejos, entonces las películas de Dalton respondieron a esa demanda de abordar esos temas serios y más oscuros. Y como eso era lo que se estaba viviendo del narcotráfico, las películas y las series que estaban en apogeo eran eso, Miami Vice, Cara Cortada. Pues por eso Bond se adapta, por eso Bond se reinventa. Eso que dice Bárbara en estos días de que Bond deben de reinventarse, Bond siempre lo ha hecho. Bond siempre lo ha hecho. Entonces, ¿qué tú opinas de eso? De ese cambio que dio Bond al terminar The Living Daylights y venir con este cambio, temas de narcotráfico. Pienso exactamente todo lo que acabas de decir. Aparte, se suele hablar del narcotráfico como si fuera una cosa que se inventó en los 80. Y en la película que te mencioné de Howard Hawks, de Bringing Up Baby, la adorable revoltosa, hay una escena en la que Katharine Hepburn, es una película de fines de los años 30, y Katharine Hepburn lo amenaza a Cary Grant, lo amenaza con acusarlo de ser drogadicto delante de toda la familia, y es una película del 38, me parece. 38, sí. Y bueno, suele pasar mucho. Aparte de que uno puede decir, bueno, sí, era el tono de la época, sí, está bien. Está hecho a propósito, pero el ingrediente bondiano está siempre ahí. Porque si vamos a acusar a Licencia para Matar, por ejemplo, de andar tratando de estar a la moda, la cuestión no es ver si está a la moda o no, la cuestión es ver cómo agarra la moda del momento y la desvía por otras direcciones. Si queremos le decimos de tono bondiano, a falta de una palabra mejor, aunque quizás sea la mejor palabra. Pero por ejemplo, uno podría decir que Sharky, el aliado de Bond, el aliado profesional de Bond en Licencia para Matar, es negro porque, claro, está en las películas de Arma Mortal, en la que un blanco y un negro son los amigos. Está 48 horas, en la que Nick Nolte y Eddie Murphy son aliados, o mismo en Duro de Matar, que está John McClane y afuera el policía negro del lado de afuera, que tiene una mujer que está embarazada. O sea, bueno, Miami Vice, la dupla cumple con esas expectativas. Ahora, ¿qué hace John Glenn en Licencia para Matar? Bueno, juguemos a eso, pero que dure poco esta relación, que se muera rápido. ¿Ahora qué? ¿Es racista John Glenn por hacer eso? No, todo lo contrario. Pero sabe muy bien cómo incorporarlo, cómo desviarlo, y no solo sacárselo de encima, sino de cómo avanzar narrativamente sin que quede la cuestión forzada, ¿no? Ahora, Lucas, la música siempre ha sido un componente especial en esta franquicia de James Bond. De los dos temas, ¿cuál es tu tema favorito? ¿Y cuál es tu banda favorita? Porque aquí tenemos dos músicos diferentes. Tenemos a John Barry y a Michael Kamen. Sí, mira, creo que termino apostando por The Living Daylights porque, como te dije, es mi favorita en todo casi. Sí. Y mira, es más, te digo esto, que a mí me pasó que fui de los que dijo de entrada
por el año 2011, 12 inclusive. Yo antes de que saliera Skyfall ya me había visto todas las películas, llegué al 50 aniversario bien preparado. No había leído las novelas todavía, pero el cine sí. Y me pasó de decir, Dalton posiblemente sea el mejor, pero sus películas no son tan buenas. Ahora, me pasó que con el correr de los años no podía dejar de escuchar el soundtrack. El soundtrack que más escuché en mi vida es el de The Living Daylights. Pasaron años hasta que volví, hasta que la vi, venía mirándola constantemente hasta que terminé diciendo, no solo es el soundtrack, es la película, amo cada segundo de la película. Ahora, ¿me quedo con el soundtrack por completo? Sí, me encanta. Sí, vos dijiste que son 2 canciones, pero en realidad son 4. Pero fíjate que si algo comienza Ahora, The Living Daylights, ahora tenemos canciones al final. así hasta Tomorrow Never Dies. Fueron 4 películas consecutivas que, bueno, son 4 películas únicas en ese aspecto, que tienen 2 canciones. Películas en los créditos finales. Creo que si tuviese que rankeártelas, sí, pondría The Living Daylights primera, a License to Kill segunda, a If There Was a Man tercera y por última If You Ask Me To. Pero honestamente, me ha pasado a mí la primera vez que la vi que suena If You Ask Me To al final de Patti LaBelle, al final de License to Kill, y me pasó las primeras veces que la veía la película que decía, esto desentona por completo con todo lo que venía mirando, con la venganza personal, no me cierra nada, pero me termina encariñando, me termina creo que es una película que bueno, ¿es controversial el final de la última película que vimos de James Bond hasta ahora? Sí. El final de License to Kill todavía se sigue discutiendo que es controversial, ¿viste? Que se dice de por qué tiene un final tan feliz, por qué tiene un final tan relajado, si veníamos con la atención al mango, si venimos con un... se le acusa a Felix de que lo llama muy tranquilo, de mañana vamos a ir a pescar. Sí. No, nada que ver, él todavía está en cama, pero creo que ese momento de relajación completa entre los dos, de reconocerse mutuamente como iguales, en costado amoroso, lascivo, como quieras llamarlo, me refiero a Bond y Pam. Creo que está muy ganado y la música muy bien aplicada al final, pero bueno, en el top 4 queda en el puesto 4, lamentablemente. Pero me encantan las 4 canciones. Me estoy enamorando. Sí, de las canciones principales, a mí me gusta mucho, o sea, entre las 2 principales, ok, me quedo con The Living Daylights. Ahora bien, en License to Kill, yo prefiero más If You Ask Me To que la de Gladys Knight, License to Kill. No sé por qué, pero me gusta más la que está en los créditos finales. Quizás lo digas por algo que se le critica comúnmente a License to Kill, que es que comienza de una manera muy explosiva, como una nueva Goldfinger, y de repente va por algo más típico de los 80, tipo balada. Eso es algo que se le critica mucho y no es mentira, no es un capricho, pero me gusta cómo le queda. Igualmente te felicito porque sos un raro en ese aspecto. Nadie jamás diría eso. Felicidades. Ahora, Dalton, ahorita lo mencionamos, optó por no hacer una tercera película como Bond, lo que surgió una pausa de 6 años en las franquicias. Llevamos 2 ahora mismo y hay unos fans que no lo aguantan. Sin embargo, tuvimos 6 y el mundo siguió igual. ¿Qué opinas de esa decisión y su impacto en la dirección futura de las películas de Bond? Es común que... Bueno, no es común. Uno pensaría que cuando hay un cambio de actor y el actor que es cambiado es tu favorito, lógicamente el actor que viene tiene que ser un ser inmundo, ¿no? El peor actor de la historia, el tipo más indigno del mundo. Con respecto a qué es lo que, si querés vamos a qué es lo que pasó realmente. El conflicto se da con Dalton, porque Dalton técnicamente iba a ser una película cada 2 años. Eso no iba ni tenía por qué ser pausado. 89, 91. ¿Para qué no hace la película? Sí, para los que nos escuchan, hay que decirles que se promocionó esa tercera película. O sea, hay unos pósters que ya decía Bond 17 viene en el verano del 91, Coming Summer 91.
Y me parece que en el Festival de Cannes estaba ese póster ya. O sea, ya se estaba promocionando esa tercera película de Timothy Dalton. Aún sin título, pero ya tenía el Bond 17. Sí, no, fue un conflicto de licencias básicamente. Hay dos grandes conflictos en la historia de Eon Productions. Uno es el de los derechos de Thunderbolt, derechos de novela y de guión de la película. El problema entre Kevin McClory e Ian Fleming, que después de la muerte de Ian Fleming se terminó convirtiendo en el conflicto entre Broccoli y Kevin McClory. Y el otro conflicto no es un conflicto de esa envergadura, aunque sí un conflicto que es verdad que podía haber matado a la franquicia. O al menos la continuidad de la franquicia. Podría haberse pateado mucho más. Que fue que una persona rompió un contrato con los derechos de exhibición de las películas y eso le trajo conflictos a Eon. No voy a entrar mucho en detalles porque me voy a explayar mucho, pero la persona en cuestión, el nombre que pone en jaque la carrera como Bond de Timothy Dalton es Giancarlo Paretti. Giancarlo Paretti. A causa de ese hombre, a causa de las decisiones que toma por su cuenta, se hace un parate, se ocasiona un litigio que hace parar la producción de esa película, de la película que hubiese sido Bond 17. Técnicamente él había apostado por hacer, no había un contrato ni nada, pero había apostado por hacer 4 películas en total, o sea, 2 películas más, Timothy Dalton. Y él estaba con todas las ganas de hacer esa tercera película. Pasaron los años y ese litigio no terminaba de solucionarse. Cuando termina de solucionarse, ya para el año 94, es el momento en el que Timothy Dalton decide renunciar, porque dijo, van a pedirme que haga 4 películas. No, porque lo que se esperaba era que hiciera 4 películas más. Y bueno, entraron en cuestión muchos aspectos propios de cierto estado de carrera actoral, ¿no? De voy a envejecer, van a pasar los años, voy a parecer un payaso, voy a llegar... Timothy Dalton, hay que decirlo, él sin menospreciar al actor, él quería alejarse todo lo posible de la carrera de Roger Moore como 007. Él no quería llegar a ese momento de tener más de 50 años y no poder correr. Dalton en su encarnación era un actor muy atlético, trataba de hacer todas sus escenas de riesgo lo más posible. Y él veía que con el correr de los años eso se iba a atrofiar constantemente y no quería que eso le pasara. Por eso termina yéndose. Igualmente, lo que habíamos dicho en un comienzo, él fue básicamente James Bond durante 8 años. Fíjense que en el año que no se estrena Bond 17, se estrena una película que es Rocketeer, en una película de Disney dirigida por Joe Johnston, en la que él hace de un villano. Rocketeer es básicamente la película de superhéroes y superpoderes, ambientada en el año 38, en Los Ángeles, en Hollywood, y Timothy Dalton hace del villano, de un espía nazi. Y si ustedes se fijan, el actor que hace de Rocketeer, del protagonista, es Billy Campbell. Hay una entrevista de Billy Campbell en la que creo que es la única entrevista que comparte con Timothy Dalton. Y si ven el momento en el que entra Timothy, la entrevista comienza con Billy Campbell, lo están entrevistando a él, son algunos minutos de él hablando con el entrevistador. Entra Timothy Dalton en el escenario para hablar él y el público estalla, pero estalla como claramente hasta ese momento él todavía era James Bond. ¿Entienden? Era el año 91, estaba haciendo una rueda de prensa básicamente, pero uno creo que el mejor registro que uno tiene de que el peso del personaje todavía lo tenía encima, el prestigio de ser James Bond lo tenía todavía. Creo que un gran testimonio de eso es esa entrevista. De hecho lo mencionan incluso, ¿no? Pero sí, básicamente es un contrato que no se dio, que se fue desgastando y terminó traduciéndose en renuncia. Lamentable o no, me hubiese gustado ver esas películas o no. Yo soy una persona que se conforma con la historia, con lo que tenemos. Creo que sean dos y que sean tan distintas sí, son literalmente esas películas. ¿Y qué se sabe de esa tercera película? O sea, hay rumores de que se iba a titular The Property of a Lady. Nada más.
¿Eso es cierto? ¿Qué tú sabes sobre eso? Ese era un título que se había mencionado, nunca terminó. La verdad es que el único título que realmente se barajó después de Licencia para Matar fue GoldenEye, y ese que se terminó viendo en cine. No, sí, estuvo realmente el rumor, pero no. Hasta que un guión se terminara, el guión siguiente fue GoldenEye. De hecho, si querés, el guión pasa de Bond 17 a GoldenEye. En ningún momento pasa de Bond 17 a Propiedad de una... Y sí, hay un libro que se llama Las aventuras perdidas de James Bond, The Lost Adventures of James Bond. Es un libro solamente que no fue traducido, que es solamente en inglés, que es de Mark Edlitz. Hay una entrevista que le hicieron los muchachos de James Bond Radio, primero por un libro que es Las muchas vidas de James Bond, y después por ese libro. Este libro de Dalton se lo hicieron en 2020 y el otro en 2019. En ese libro este hombre recopiló todos los datos sobre las supuestas películas 3 y 4 de Dalton como Bond, de las casi Bond 17 y 18. Hasta donde yo sé, ese es el mejor registro de toda la especulación que rodea a lo que podría haber pasado si Dalton hubiese seguido. Tenemos desde un Dalton disfrazado de cowboy hasta Hong Kong, hasta robots, todas cosas muy raras, ¿no? Que parecerían muy propias del Bond de Roger Moore, pero que Dalton o se hubiese visto obligado a tener que hacerlas si hubiese querido ser James Bond, o hubiese tenido un poquito más de potestad y quizás le permitían distanciarse de lo que él quisiera distanciarse. Pero fíjense que Hong Kong en Bond 18 ya se venía hablando en la época de Dalton y termina pasando en Tomorrow Never Dies. Pero bueno, si quieren informarse realmente, busquen ese libro. Yo digo que de los 80 a los 90 iba a continuar funcionando con el Bond de Dalton. O sea, porque ya en el 91 termina la Guerra Fría. Entonces se verían obligados a las historias que iba a desarrollar el Bond de Dalton ya no fueran sobre la Guerra Fría, y deberían de continuar como Licencia para Matar, temas, digamos, no que sigan el narcotráfico, pero sí temas cotidianos de lo que se estaba ocurriendo o lo que se estaba viviendo en el momento. Entonces, no sé, por eso siempre, como tú dices, hay que mantenerse con la historia, lo hecho está. ¿Hubiera funcionado Dalton en otra tonalidad que no sea de la Guerra Fría? Yo pienso que sí, porque funcionó en Licencia para Matar. Pero ahí está mi duda, si el cambio de época se iba a ajustar al Bond de él, al Bond que ya él nos estaba presentando, que era más serio, menos cómico, digamos así. Bueno, en tu pregunta está la respuesta, porque sí, Dalton sobrevivió a la Guerra Fría con el simple hecho de que exista Licencia para Matar. Que sí, que uno puede decir que, bueno, pero se terminó haciendo en México porque, no sé, si filmaban en Londres se les iba el presupuesto al demonio, porque ya no tenían el impuesto IDI, o mismo... A ver, Licencia para Matar existe porque The Living Daylights convierte en obsoleta la Guerra Fría. The Living Daylights le demuestra por completo que no se necesitaba la caída del muro de Berlín para demostrar que la cosa puede ir, el conflicto puede ir por otro lado, más allá de las potencias. Bueno, Lucas, en retrospectiva, ya para finalizar, ¿cómo crees que la interpretación de Timothy Dalton ha envejecido y qué legado dejó en la franquicia de James Bond? Mira, creo que de momento, o mejor dicho, hoy uno puede decir que envejeció espectacular, porque cada vez uno siente que es cada vez más contagioso decir que el Bond de Dalton fue extraordinario, y hasta que cada vez es más contagioso, es más fácil contagiar a alguien de cómo venderle que Dalton es el mejor Bond. Yo digo que es el mejor, pero no me interesa contagiar a nadie. Quiero que alguien me diga otro, quiero que alguien me dé un polo opuesto hasta Roger Moore. Me parece un Bond. A mí todos los Bond me parecen espectacular, incluso Roger Moore, que
que es como la cara opuesta. Pero yo digo hoy... Y no solo eso, cuando tú tienes a un Bond fan nuevo que le encanta Daniel Craig, por lo regular son jóvenes, ¿verdad? De esta época, solamente tienes que decirle, mira a Dalton y verás por qué el Bond de Craig es así. Por eso te digo hoy, porque hoy todavía sigue siendo Daniel Craig el último Bond. Y en el momento que salía Casino, que salía Skyfall, que eran películas que eran vanagloriadas por donde se la mire, era muy fácil decir esto, de lo que acabas de decir, de miralo a Dalton. Ahora, en el momento, en la era Brosnan, quizás el Dalton en ese momento era Roger Moore. Yo no viví ese momento, pero sí lo viví, pero era demasiado chico. Ahora me imagino que el bondismo pasaba por ese lado. ¿Te gusta lo que hace Brosnan? Mirá lo que hacía Roger Moore. Ahora hay que ver el próximo Bond si va por un tono distinto o qué, no sabemos. Yo creo que van a tratar de hacer algo nuevo, van a buscar otro rumbo, no digo que tan drástico. Creo que vamos a tener, siendo el séptimo Bond, creo que vamos a tener un Bond firme en lo que es Bond, ¿no? Pero que va a parecer como algo insólito, pero a la vez va a ser inevitable parecerse a alguien. Sí, yo digo que se han ido alternando. O sea, el Bond serio, Bond ligero cómico, Bond serio, Bond ligero cómico. Así es que yo lo veo. Pero todos tienen sus rasgos, todos tienen sus rasgos en cada aspecto particular, ¿no? Cada vez más miro las de Moore y veo los momentos de seriedad y digo, cada vez más las miro y digo, ¿cómo se nota que si el tipo hubiese querido ir por un lado serio, lo hubiese salido a la perfección? Pero no es lo que quería, no le interesaba eso. Pero también hay momentos cómicos en las películas de Dalton y eso a veces no lo resaltan. Él tiene sus frases. Sí, Georgie, of course, o bueno, una de mis escenas favoritas, que no se lo suele recordar como, no sé si se lo suele recordar como un momento cómico, pero una secuencia que quizás sea mi secuencia favorita de toda la saga es cuando la lleva a Cara a mirar una obra teatral. Que está mirando la obra de teatro, él le dice algo al oído a ella, se burlan, medio como que se están riendo de la obra. Es como el cine riéndose de lo teatral. Está Saunders mirándolos, Bond le hace una seña, ella se va al baño, viene Saunders a hablarle, y cuando Saunders le va a hablarle, en un momento él le dice, es un cello, tiene un nombre, de Lady Rose, y él le pregunta, ¿un cello con un nombre? Y él le responde, es un Stradivarius, todos tienen nombre. El tono de las preguntas y la respuesta, ¿no? De, a cello with a name, y él le responde, it's a Stradivarius, they all have names. Cello with a name. It's a Stradivarius. They all have names. Se lo dice en un tono sobrador, pero suave, sutil, que es gracioso. Es gracioso, y no solo es gracioso eso, sino que justo después de hacerlo quedar mal parado, si bien en ese momento se están amistando como nunca ellos, se retira Saunders, entra Cara con una sonrisa de oreja a oreja, una cara de feliz cumpleaños, y Saunders la mira y no entiende, y lo mira él y no entiende lo que está pasando. No, Saunders, que es un hombre tan del deber, no entiende cómo este hombre que está exponiendo su vida se está dando el lujo de vivir plenamente, ¿no? Y hasta de enamorar a esta mujer. Esa secuencia para mí tiene, esa escena tiene todo lo bondiano para mí. Y no necesitas ni un solo disparo y ni una escena sexual, ¿viste? Pero sí, está repleta de momentos cómicos. Cuando está perdiendo él de la trituradora, se está por morir y viene Pam a salvarlo, que es la única persona que lo puede salvar, lo va a salvar, pero ella le hace una pregunta distraída y él le dice, shut the bloody machine off. Apaga la puta máquina que me vas a comer. Todos los Bond son graciosos en muchos puntos. Bueno, Lucas, para finalizar, ¿tienes una escena favorita o una frase favorita o un momento favorito de estas dos películas de Timothy Dalton? Como te mencioné, la escena esta de la obra de teatro me parece monumental, me parece que sintetiza muy bien todo sintetiza muy bien el por qué uno sí quisiera ser Bond.
¿no? Porque a ver, uno puede elegir escenas favoritas como escenas de persecuciones, de acción, de disparos o de torturas, pero uno no quiere ser James Bond cuando le están golpeando en las pelotas a Daniel Craig en Casino Royale. Uno no quiere ser James Bond cuando Pierce Brosnan está manejando un tanque. Yo sería incapaz de manejar un tanque y de sobrevivir en el intento. Pero esa secuencia me parece espectacular. La secuencia inicial de Gibraltar cada vez es más citada como uno de los mejores openings de toda la saga. Te la iba a mencionar. Y la verdad que sí, estoy muy cerca de decirte aparte que es una presentación tan consciente de lo que es cambiar el cambio de un actor de Bond, de presentarte a otros colegas del personaje que se parecen a otros actores que ya hicieron del personaje. El compañero que muere es muy parecido a George Lazenby, y el otro que sobrevive se parece mucho a... Es más, claro, no digo que se parece realmente, o sea, es el... Hay una teoría que dice que uno es Roger Moore, uno es Lazenby y el asesino es Sean Connery. El asesino es Sean Connery, sí. Sí. Creo que es tan consciente de todo lo que hace en ese aspecto que me parece fascinante. Ahora, como te decía antes, me encanta cada segundo de la película de Living Daylights, que me cuesta elegir uno en particular. Ese me encanta, cada uso del encendedor me parece monumental, porque aparte uno cuando lee el making de Helpenstein va viendo cómo no se tenía muy claro qué hacer con el encendedor. Uno puede ver los borradores de los guiones de Richard Maybaum, y en ocasiones se lo saca de encima muy rápido, y que le dé un arco a cada uso que esté presente a lo largo de toda la película me parece extraordinario. Sí, todas las secuencias, bueno, fíjate que casi todas las secuencias de las películas de Dalton fueron imitadas por Christopher Nolan. Sí, la del avión está... El avión de Licencia para Matar está en The Dark Knight Rises. El cierre de la secuencia de Gibraltar, cuando está el ship suspendido en el aire y él lo deja solo a Sean Connery y que explote y que se muera solo cuando sale con el paracaídas Dalton. Esa escena está en Batman Begins, el famoso no voy a matarte pero tampoco voy a salvarte, cuando lo está por matar a Christian Bale a Liam Neeson. Sí. Hay muchísimas secuencias. Bueno, la presentación de Aston Martin, la persecución en la nieve es muy parecida con el contraste de la noche y el día, ¿no? Pero es muy parecida a la primera persecución con el Tumbler de Batman Begins. Todo casi son extraordinarios. La verdad que en un back to back son dos compañeras pero magistrales. Sí. No me decido, César. Podría estar 80.000 horas buscando una nueva, pero sí. Bueno, yo creo que se dijo todo, y si no se dijo, pues esperamos esos comentarios. De verdad que muy agradecido, Lucas, por tu tiempo y por tus comentarios, que son siempre unos análisis muy profundos y que uno siempre aprende. O sea, y de verdad que con la mano en el corazón te lo agradezco mucho. Yo te agradezco mucho a vos, César, la invitación, y la verdad encantadísimo de participar acá. Sigo tu trabajo de muy cerca en las redes, en tu blog y en tu podcast desde el día 1, así que para mí más que un honor, y cuando quieras repetimos. Sigan a Lucas en las redes sociales. Él está en Twitter, Instagram y Facebook, son las redes comunes. Bueno, ya en su momento me arrobarás como LucasManuel9894 en Instagram y LucasManuel94 en Twitter. Bueno, nos estamos hablando con quien quiera hablar, y atento a las novedades bondianas. claro. Sea o no sea en la saga, o sea o no sea en las novelas. Bueno, nuevamente la invitación, pasen por A Sala Llenas para que lean los artículos de Lucas, y también por Bond en Argentina, que ahí fue que conocí a Lucas, de nuestro amigo Nicolás. Dale, no hay problema. Nos estamos viendo pronto, y cuando quieran nos vemos. Mi contacto ya lo van a tener. Hasta pronto, César. Ok.
Yo soy César Santana y nos estamos escuchando en el próximo episodio.